Se llegó el plazo, buenas noticias, de última hora se da a conocer que la diputada Aleida Alavés, vicecoordinadora de la bancada de Morena en San Lázaro, presentó la solicitud de juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, el mismo que por irregularidades, obviamente, que en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció lo que llamó un voto de calidad, siendo 4 ministros los que votaron, 2 y 2 era un empate. Y ahí terminaba el asunto, no podían darle otra lectura. Sin embargo, esto pues lo denunció el propio presidente de la República, los diputados y diputadas dijeron que llevarían a juicio político a Pérez Dayán, uno de los favoritos de la ministra Norma Piña, que preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues acaba de dar a conocer, es de última hora, sí, que Aleida Alavés, a nombre del grupo político de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, presentaron sí la solicitud de juicio político en contra del ministro de la Suprema Corte de Justicia. Sería el primer caso en la historia que se conozca como juicio político. Esto marcaría un hito en la historia de lo que es el Poder Judicial tan echado a perder hoy en día. Así lo dieron a conocer medios de comunicación, medios informativos. La misma diputada Aleida Alavés señaló en sus redes sociales la presentación de este juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán. La vicecoordinadora de la Cámara de Diputados, Aleida Alavés, presentó una solicitud de juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, quien emitió el voto de calidad con el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la LIE, promovida por el Ejecutivo Federal. A través de su cuenta en la red X, la legisladora señaló que la solicitud la presentó en nombre de los diputados de Morena y en contra de lo que llamó un proceso irregular del ministro, en defensa de nuestra soberanía energética y contra un proceso irregular del ministro Alberto Pérez Dayán. Hoy presenté en nombre de diputados de Morena la solicitud de juicio político en su contra. No podemos permitir que continúen estos atropellos contra el patrimonio nacional. El 31 de enero pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que Pérez Dayán rompió el empate en la votación, el cual se generó porque su colega Javier Lainez se excusó de participar ante impedimentos planteados en su contra por la Secretaría de Energía. Usted recuerda, bueno, déjenme le digo que se acaba de dar a conocer y ha generado un estruendo que innecesario, pero al final de cuentas es parte de lo que pasa en estos momentos, ocupados con lo del periódico el reportaje, los números telefónicos. Morena oficializa solicitud de juicio político contra el ministro Pérez Dayán. La diputada Aleida Alavés anunció la solicitud porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. La diputada formalizó la solicitud de juicio político en defensa de, pues es lo mismo, ¿no? Esto es lo que ella posteó, en defensa de nuestra soberanía energética y contra un proceso irregular del ministro Alberto Pérez Dayán. Hoy presenté en nombre de diputados de Morena solicitud de juicio político en su contra. No podemos permitir que continúen estos atropellos contra el patrimonio nacional. Al respecto expresó que el ministro Pérez Dayán hizo una interpretación ilegal de la ley de amparo en sesión de la segunda sala de la Suprema Corte, en cuyo voto se declaró la inconstitucionalidad de los artículos 3, 4, 26, 53, 101, 108 y 126 de la Ley de la Industria Eléctrica. Explicó que en esta sesión el ministro Javier Lainez se manifestó impedido para votar, dando como resultado un empate que se resolvió mediante la aplicación del artículo 56 de la Ley de Amparo, que dispone que quien presida tendrá voto de calidad. Sin embargo, puntualizó la diputada federal, se debió utilizar el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual prevé que en casos de empate en votaciones de los asuntos en las salas de la Corte. Detalló que en este artículo se establece que de no encontrar la mayoría como primer paso, quien presida la sala turnará el asunto a un nuevo ministro o ministra para que formule un nuevo proyecto de resolución y que tome en cuenta las exposiciones hechas durante la discusión. Como segundo paso, Aleida Alavés, de prevalecer el empate, el presidente o la presidenta de la Suprema Corte, en este caso la ministra Norma Piña, deberá nombrar por turno a una o un integrante
de otra sala para que asista a la sesión correspondiente únicamente con la finalidad de emitir su voto. Y solo como tercer paso, es decir, sería la última vía, si aún con la intervención de este ministro o ministra nombrado por la presidencia de la Corte tampoco hubiera mayoría, entonces sí, el presidente o presidenta de la sala tendrá voto de calidad. En consecuencia, expresó la diputada morenista, el ministro Alberto Pérez Dayán incurrió a una violación grave a la ley de amparo y a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas emanadas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es un desaseo que el que tienen en los procedimientos en la Corte para analizar temas delicados, dijo Aleida Alavés. ¿Recuerda usted esa sesión? Aquí se la tengo. En ese momento se estaba votando la ley de la industria eléctrica en la Suprema Corte, en la Sala 2, 31 de enero. Así fue lo que pasó. Ministro Pérez Dayán. Estoy con el proyecto. Ministro. Pues recoge puntualmente los argumentos de inconstitucionalidad de la ley cuestionada, sostenidos por el Tribunal Pleno, al conocer de la acción de inconstitucionalidad 64 de 2021, en sesión del día 7 de abril de 2022, criterios que alcanzaron los 7 votos, de ahí que este proyecto se hace precisamente en consideración a sus alcances. Ministro Presidente, le informo que hay 2 votos en contra de la propuesta de las ministras Esquivel Moza y Batres Guadarrama y 2 votos a favor del proyecto de los ministros Aguilar Morales y el suyo. Gracias, señora secretaria. Estándose entonces en el supuesto del artículo 56 de la Ley de Amparo, al haberse calificado de legal la excusa formulada por el señor ministro Lainez Potisek, se aprueba este proyecto con el voto de calidad de la presidencia. Sí, señora ministra. Gracias, ministro presidente. Yo voy a hacer un voto particular por la forma de interpretación que se está dando por parte de la presidencia de esta sala al artículo 56 de la Ley de Amparo, porque considero que el empate a que se refiere este artículo es con relación a los impedimentos y no al fondo del asunto, cómo se está llevando a cabo la interpretación que se hace por parte de la presidencia. Por lo que anunciaría un voto particular en contra de esta interpretación. No estoy de acuerdo con el voto de calidad que está ejerciéndose por parte de la presidencia de la sala. Gracias, ministro Alberto Pérez. Al contrario, señora ministra, muchas gracias. Para efectos de información en el acta, sí, ruego se tome en consideración literalmente el contenido del artículo 56 de la Ley de Amparo, que dice: cuando uno de los ministros se manifieste impedido en asuntos del conocimiento del Pleno o Sala, los restantes calificarán la excusa. Si la admiten, estos continuarán en el conocimiento del asunto. En caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad. Señor ministro Aguilar. Sí, nada más muy brevemente, para que también conste. En este asunto se hace la impugnación para determinar la constitucionalidad de los artículos 3, fracciones 5, 12, 12 bis y 14, 4, fracciones primera y sexta, 12, fracción primera, 26, 35, párrafo primero, 53, 101, 105, fracciones 5 y 6, y 126, fracción segunda de la Ley de Industria Eléctrica, así como las disposiciones transitorias cuarta y quinta del decreto por el que se reforman y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. Coincido con el tratamiento de la propuesta, como ya lo voté, que se presenta con los siguientes temas. En primer lugar, se establece la pregunta: ¿es válido imponer restricciones al mercado de generación de energía eléctrica, en tanto que se adoptaron con fundamento en las atribuciones que le corresponden al Estado como rector del proceso económico? Yo considero que son infundadas las manifestaciones de las autoridades recurrentes encaminadas a demostrar que las reformas son constitucionales, toda vez que se realizaron conforme a las atribuciones contenidas en el 25 constitucional, ya que, contrario a lo argumentado por las autoridades, la rectoría económica del Estado no es una potestad omnímoda ni unívoca, sino que se ejercerá respetando el marco general de atribuciones y libertades constitucionales, pues de otra forma se generaría una jerarquía respecto de ciertas disposiciones constitucionales.
Segunda pregunta, ¿resultan válidas debido a que regulan áreas estratégicas que se reservaron al Estado? El proyecto propone declarar infundados los argumentos de las autoridades recurrentes. Bueno, ya es bastante rollo el que tiró. Es la ley de la industria eléctrica, la que permite operar en un marco regulatorio, pues a la misma Comisión Federal de Electricidad. Queda claro que este tipo de personajes de ministros votan de acuerdo a una narrativa que ya traen de la derecha. Ella es Aleida Alavés, quien presentó hoy la denuncia en contra de Alberto Pérez Dayán por esa decisión que tomó de asumirse como el responsable de emitir un voto de calidad, cuando lo correcto hubiese sido notificar a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que nombrara otro ministro o ministra con la finalidad de que rompiera el empate. No fue así, no lo hizo. Tampoco se tomó en cuenta que hay jurisdicción y que hay juristas dentro de Morena que reclamaron esta forma de actuar de Pérez Dayán con un sesgo eminentemente contrario a los intereses del país. Se anunció desde entonces, al día siguiente, el presidente hizo mención en la mañanera de cómo estaba podrido el Poder Judicial. Por su parte, el diputado Ignacio Mier, también Juan Ramiro Robledo, el diputado Noroña y otros legisladores señalaron que irían a buscar el juicio político a Alberto Pérez Dayán. Ahora, ¿cómo le perjudica al ministro esto? Bueno, pues creo que desde que se presenta esta petición se tiene que separar del cargo para que pueda enfrentar el juicio político. Se queda sin chamba, y si el juicio político procede, que tuviese otras implicaciones de carácter judicial, puede ser requerido por la justicia. Esas son las dos vertientes. Primero, pierde la chamba. Segundo, puede tener repercusiones judiciales. Eso es el procedimiento que inició Aleida Alavés, vicecoordinadora de la bancada de Morena en San Lázaro. La Cámara de Diputados, en este caso los diputados morenistas, han dado un golpe de autoridad. Se espera que el Partido del Trabajo presente otra petición similar para que sean dos peticiones en ese mismo contexto. Se le acabó la suerte a Alberto Pérez Dayán. Él todavía no salía este año, el que sale es Luis María Aguilar Morales, pero este va a salir antes de tiempo, a juzgar por la petición que presentó Aleida Alavés, que en sus redes sociales, debo decirle, también comentó esta situación. Ahí lo tiene en pantalla: en defensa de nuestra soberanía energética y contra un proceso irregular del ministro Alberto Pérez Dayán, hoy presenté en nombre de diputados Morena la solicitud de juicio político en su contra. No podemos permitir que continúen estos atropellos contra el patrimonio nacional. Y esto, de una manera puntual, hay que citarlo y hay que señalarlo, porque esa situación que enfrentará este ministro y que ya arranca en cuanto lo determine la comisión que es la oficina de partes de la Cámara de Diputados, la que tomó conocimiento del juicio político solicitado. Pues caray, así es como deben tratarse estos asuntos, con presteza, con acción, porque luego pues no les hace nada y están haciendo lo que les da su gana. Pues debe haber consecuencias, y este ministro pues está listo para enfrentar juicio político en la Cámara de Diputados, que se erige como jurado de procedencia. Claro, primero pasará a la sala de análisis previo y examen, y luego a lo que es la comisión, que es la que se encarga de revisar todos los documentos, la comisión que dictamina, y luego la comisión especial para determinar el juicio político. Se le acabó la suerte a Pérez Dayán. Norma Piña se va a pronunciar pronto, de mí se acuerda, y qué sorpresa para todos. Excelente, así es como se deben atender este tipo de reclamos.